Listo. Dios es bueno. ¿Estás contento, familia? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Bien. ¿Por qué no cierras tus ojos? Hoy vamos a orar. Dile: Dios, háblame en esta hora. Bendice mi vida con tu palabra. Transforma mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien. ¿Sabes que ahorita que escuchaba el anuncio de lo que vamos a tener, Pablo habla de la vida como una carrera de la fe? Pablo dice que la vida es como una pelea y como una carrera. De hecho, él escribe en una de sus cartas, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Y quiero decirte que cuando nosotros entendemos que vivimos en una carrera, vivimos en una lucha constante, entonces tú y yo necesitamos saber que para poder pelear la batalla cada día, tú y yo necesitamos estar preparados. Di juntamente conmigo: necesito estar preparado. ¿Amén? Necesitamos estar preparados. Tú y yo necesitamos estar listos, estar preparados para poder enfrentar la pelea día con día que Dios tiene preparada para nosotros. Y esta pelea y esta carrera, Dios le llama la carrera de la fe, y es la pelea de la fe todos los días. Y retomando algo que comentaba hoy nuestro pastor Josué, lo que vimos ahorita en el video, tú y yo podemos estar peleando esta pelea de la fe parados en la derrota o parados en la salvación que Dios ya nos ha dado. Tú y yo podemos hacerlo desde el suelo o podemos hacerlo desde el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Entonces tú y yo podemos pelear desde el lugar que Dios ya nos concedió y desde allí poder conquistar cada promesa que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero que tú y yo veamos que este mensaje se llama Fe y Salvación. Fe y salvación, la fe y la salvación. Y lo primero que quiero que veamos es que para pelear esta batalla que Dios nos ha llamado a pelear día con día, hay dos aspectos muy importantes que Dios nos menciona en Efesios 6, versos 13 al 17. Y es que la fe y la salvación son parte de la armadura que Dios nos ha dado. La fe y la salvación son parte de la armadura que Dios nos ha entregado. Dice Efesios 6, 13 al 17. Dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Pregunta: ¿para qué es la armadura que Dios nos ha dado? Para protección. ¿Para qué? Para protección. Tú y yo todos los días enfrentamos una lucha y tú y yo vamos a poderla vencer si estamos con la protección de Dios. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo vamos a poder enfrentar la lucha protegidos con la armadura que Dios nos ha dado. Entonces dice: protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. O sea, aquí me está hablando de que hay momentos, hay días complicados y que tú y yo necesitamos mantenernos firmes. De las primeras enseñanzas que le dan a un peleador, a un boxeador, es aprender a pararse en el ring. Yo no sé si tú sabías esto, pero un boxeador, tú y yo podemos, desde que vemos una pelea de box, tú dices: este boxeador está bien entrenado porque sabe moverse dentro del ring, sabe estar firme y va a poder resistir los golpes que vengan. Y es de las primeras cosas que te enseñan en toda pelea: cómo mantenerte firme para no ser fácilmente derribado. Y es lo mismo que Dios nos está enseñando aquí. Dios nos dice: hay una lucha, hay una pelea y necesitas aprender a estar firme. Y para estar firme necesitas usar la armadura que Dios te ha dado. Dice: manténganse alerta,
que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Y aquí lo que vamos a ver es clave. Dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco. Y aquí me menciona dos puntos muy importantes. En uno dijimos que la confianza los proteja. Pero si tú lees la Reina Valera 60, la versión 60 dice el escudo de la fe. Y luego dice el casco o el yelmo de la salvación. Y en esto que acabamos de leer ahorita, me dice que la salvación los proteja como un casco. Entonces, la fe y la salvación son parte de la armadura que Dios ha preparado para nosotros. Y hoy vamos a aprender, y hoy quiero compartir contigo cómo podemos fortalecernos en la fe y cómo podemos mantenernos viviendo en la salvación que Dios nos ha dado. Porque cuando tú y yo aprendemos esto, entonces tú y yo nos convertimos en adversarios dignos de ser temidos por nuestro enemigo. ¿Amén? Tú y yo nos convertimos en personas peligrosas para nuestro adversario. Cuando tú y yo aprendemos a mantenernos firmes en la fe y a mantenernos firmes en la salvación que Dios nos ha dado, entonces tú y yo podemos vencer. Dice la palabra y nos enseña que la fe y la salvación están estrechamente ligadas. La fe y la salvación se conectan y están, pudiéramos decir que las dos se necesitan. Dice la Escritura en Efesios 2:8, me dice, porque por gracia, ¿sí? Dice, porque por gracia somos, ¿qué? ¿Lo tenemos por ahí? Porque por gracia somos salvos. Tú y yo hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido salvos por el regalo que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero fíjate cómo dice aquí que esto sucede por medio de la fe. O sea, es decir, para que tú y yo podamos estar conquistando y viviendo la salvación de nuestra vida, necesitamos fe. Para que tú y yo podamos apropiarnos del regalo que Dios nos ha dado. Porque la gracia es que tú y yo recibamos lo que no merecemos. La gracia es que tú y yo, siendo como somos, Dios ha decidido amarnos, Dios ha decidido tener misericordia de nosotros, Dios ha decidido perdonarnos, y no solamente eso, Dios nos ha hecho sus hijos. Ese es el regalo más maravilloso que tú y yo hemos recibido, y es que Dios nos ha adoptado y nos ha amado aún siendo como somos. La gracia es que tú y yo recibamos lo que no merecemos. Y la Escritura me dice que la gracia nos lleva o nos conecta con la salvación. Dice, por gracia somos salvos. Por gracia Dios nos ha rescatado, por gracia Dios nos ha perdonado, por gracia Dios nos ha librado, por gracia somos sanos, por gracia somos prósperos. Por gracia tú y yo recibimos todo esto, pero dice que esto es por medio de la fe. O sea, es decir, para que tú y yo podamos apropiarnos de la salvación que Dios nos ha dado, necesitamos fe. Necesitamos creer. Dile al que está a tu lado, necesitas fe. Necesitas fe. Necesitamos fe. Necesitamos creer. Entonces, si te das cuenta, la fe y la salvación están estrechamente ligadas. Van de la mano. Van de la mano. La fe y la salvación están estrechamente ligados. Y esto, fíjate bien, quiero ilustrarlo de esta manera. Me gustaría explicarlo de tal manera que tú y yo podamos tener claridad en lo que estamos viendo. La gracia de Dios,
tú y yo la vivimos, la salvación de Dios tú y yo la vivimos por la fe. Y necesitamos aprender cómo se conectan estas dos y cómo funcionan en el reino espiritual, ¿sí? Mira, quiero explicarlo de esta manera. Dios nos ha llamado, ¿sí? Dios nos ha llamado, dijimos que es el escudo. ¿El escudo de qué? Ese no es el escudo, ¿verdad? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ese no es el escudo, ¿verdad que no? Este es el escudo. Y este es el escudo de la fe. Y este es el yelmo de la salvación. Y entonces fíjate lo que dice la Escritura. Dice, por gracia somos salvos. ¿Por medio de? No, la fe. ¿Sí? O sea, fíjate bien. Me dice que la salvación necesita la fe. Y me dice también que tú y yo, para poder pelear por fe, necesitamos estar parados en la salvación. ¿Me estoy explicando? O sea, fíjate bien, tú y yo necesitamos el escudo de la fe y necesitamos la salvación que Dios nos ha dado. El asunto está, y la clave está aquí en lo que queremos aprender, es que para que tú y yo podamos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dado, mira, así, firmes, ¿verdad? Bien parados. Tú y yo necesitamos mantener y aprender cómo cuidar la salvación de Dios en nuestra vida. Y esto es algo en lo cual muchas veces no meditamos. Porque si Él no está teniendo salvación aquí en su mente, no tendrá cabeza para pelear por fe. ¿Me estoy explicando? Para que tú y yo podamos pelear por fe y conquistar toda promesa que Dios tiene para nosotros, necesitamos aprender a mantener la salvación de Dios en nuestra mente. La mayor lucha que tú y yo vivimos todos los días está aquí, está en la mente. El enemigo sabe que si lastima mis pensamientos, me bajo de la salvación y empiezo a perder la fe. ¿Sí? Es decir, me bajo de la victoria y empiezo a pelear desde la derrota. Quiero pelear mi batalla desde la derrota y no desde la salvación que Dios me ha dado. ¿Me estoy explicando? Cuando tú y yo, el casco de la salvación, cuando tú y yo no sabemos cómo mantenerlo, la salvación me coloca en una posición de victoria en contra del enemigo. Estoy firme. El enemigo no me puede lastimar. El enemigo allí, yo me vuelvo invulnerable. Me vuelvo alguien que no tiene lado débil. Y el enemigo sabe que no me puede derrotar. Pero cuando mi mente empieza a ser lastimada, empieza a ser afectada, y cuando empiezo a estar así, entonces lo que va a suceder, dijimos ahorita, es que yo me caigo, y me caigo de la salvación, ¿sí? Y ahora empiezo a querer pelear mi batalla desde la derrota. ¿Cómo sería esto ya en la vida real? ¿Cómo sería esto en nuestro diario vivir? Bueno, cuando yo sé quién soy y dónde Dios me ha colocado, entonces yo sé, la salvación me dice, eres hijo de Dios. La salvación me dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La salvación me dice, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. La salvación me dice, Dios me dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. La salvación me dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Amén. Todo esto me lo dice la salvación. Todo esto yo lo recibo y lo escucho aquí en este lugar. Y eso es lo que me da la fe para vencer. Pero el problema está cuando aquí en mi mente el enemigo logra empezar a meter pensamientos
que empiezan a golpear y a lastimar mi entendimiento. Cuando mi mente empieza a lastimarse. Y esto sucede cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas. Sucede cuando nosotros tropezamos en algún momento y el enemigo se aprovecha de esto para empezar a quitar y empezar a derribar la salvación. Cuando esto sucede, entonces pasa lo que dice 1 Timoteo 1:19. En 1 Timoteo 1:19 me dice lo siguiente. Dice, manteniendo la fe. La buena conciencia es esta. ¿Sí? Tengo mi fe y tengo una buena conciencia. Y me dice que cuando mantengo mi fe y una buena conciencia, yo puedo vencer a mi adversario. Pero cuando esto no sucede, cuando mi conciencia se daña, es decir, cuando empiezo a perder el casco de la salvación en medio de la batalla, entonces ahí es cuando el enemigo empieza a hacer que mi fe naufrague, que mi fe se hunda, y es cuando yo empiezo a querer pelear desde la derrota. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Te decía que tú y yo perdemos la buena conciencia cuando cometemos errores y no sabemos cómo recuperar nuestra posición en Dios. Y entonces el enemigo te empieza a decir, mira, yo sé lo que hiciste, sé cómo tropezaste, sé en qué has fallado y ya no vas a poder levantarte. Tú estás derrotado. Dios ya no te va a amar así. Dios ya no va a quererte. Dios ya no tiene otra oportunidad para ti. Tú perdiste tu oportunidad y ya no hay otra para ti. Ya resígnate a vivir siempre así. Eso son las voces del enemigo cuando tú y yo fallamos. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice que tú y yo necesitamos aprender a mantener una buena conciencia. Y así rápidamente, no lo vamos a poner ahí, pero en Hebreos 9:14 me dice cómo tú y yo podemos tratar con la conciencia. Y cómo tú y yo podemos restaurar el el casco de la salvación. ¿Sí? Y eso sucede a través de la sangre de Jesús. En Hebreos 9:14 dice que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia. Es decir, cuando tú y yo empezamos a recordar lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, cuando empezamos a recordar su obra de redención, cuando recordamos que no se trata de nosotros, que no se trata de lo que yo haya hecho, sino que es por su gracia, que es simplemente porque Él decidió un día morir en la cruz por ti y por mí. Cuando yo tengo claro esto y yo entiendo lo que Él hizo en la cruz, que fue derramar su sangre, dice en Hebreos 9:14, dice que la sangre de Jesús limpia mi conciencia. La sangre de Jesús empieza a restaurar, empieza a sanar, empieza a colocarme en el lugar que Dios me ha dado. ¿Sabes qué es lo primero que hace la sangre de Jesús en tu vida y en mi vida? Nos recuerda que somos hijos de Dios. Amén. La sangre de Jesús lo primero que nos recuerda es que hemos sido comprados por esa sangre y que somos sus hijos. Que no soy un esclavo, que soy su hijo. Y que ese es el lugar que Él me ha dado. Que Él me ha comprado por esa sangre. Y que ahora yo tengo un lugar especial en la casa de Dios. ¿Me estoy explicando? La sangre me recuerda que para Dios yo soy importante. La sangre me recuerda que Dios tiene misericordia nueva para mí cada mañana. Amén. La sangre me recuerda que Dios siempre tiene una nueva oportunidad para mí. La sangre me dice, no importa cuántas veces tú te has equivocado, no importa cuántas veces tú has tropezado, Jesús murió por ti. Amén. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces automáticamente
el escudo de la fe empieza a ser edificado, empieza a ser levantado. ¿Sabes qué es impresionante que la Biblia, cuando me habla del escudo de la fe, estuve investigando un poquito, me metí a escudriñar un poco, y cuando habla del escudo, uno de los significados de la palabra escudo me habla como si fuera una puerta. Me habla del escudo como si fuera una puerta. Este está muy chiquito, pero imagínate un escudo grande, ¿sí? Y como si fuera una puerta. Y esto es muy importante por dos razones. La primera es que, imagínate que tú estás aquí en medio de una batalla y de repente en medio de la lucha está el adversario y tú levantas tu escudo y es como abrir una puerta donde tú entras y el enemigo no. ¿Me explico? Es como quedar guardado en un lugar donde el enemigo ya no puede penetrar. ¿Me explico? Pero también es muy interesante porque en Isaías 60, Josué nos ha estado compartiendo, nuestro pastor ha estado compartiendo mucho, un versículo allí que dice que ya no se escuchará más violencia en nuestra tierra. Dice: a tus muros llamarán salvación y a tus puertas alabanza. ¿Amén? ¿Y qué significa esto? Bueno, quiero decirte que cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, tú y yo empezamos a construir espiritualmente, a levantar espiritualmente nuestro escudo de la fe. ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios, no se trata, la adoración no se trata de quién soy yo, no se trata de lo que yo he hecho. La adoración no se trata de cómo yo me siento. La adoración se trata de quién es Dios, lo que Él ha hecho por mí, lo que Él me ha prometido. La adoración consiste en recordar su salvación. ¿Amén? Entonces, cuando desde este lugar yo empiezo a adorar, mi fe se ensancha. Yo quiero decirte que en los momentos más críticos de mi vida, en los momentos más difíciles, cuando he clamado a Dios, de las primeras cosas que Dios ha hecho es levantar en mi corazón una adoración hacia Él. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? Tengo un hijo enfermo, estaba en el hospital, lo teníamos en urgencias, y lo primero que Dios hace es recordarle a mi corazón cuán grande es Dios. Es recordarle a mi corazón lo que Dios ha hecho. Y yo decía: Señor, si te estoy pidiendo por mi hijo y tú me dices que adore, no tiene lógica humana. Pero lo que Dios me estaba diciendo es: cuando tú me adoras, tu fe se levanta, tu fe se fortalece y el enemigo ya no te puede lastimar. Amén, amén. Cuando tú y yo adoramos a Dios, en medio de la adoración, nuestra fe se va a fortalecer. ¿Cómo es esto? Quisiera que me apoye el equipo de alabanza, la banda, y quisiera compartirte esta última escritura que vamos a ver hoy. Y es que dice la palabra en Romanos 4:20, me habla de Abraham. Y en Romanos 4:20, fíjate lo que dice allí. Dice: mantuvo firme, ¿qué? Su fe. ¿En dónde? En la promesa de Dios. ¿Sí? Porque tú y yo necesitamos entender que la fe necesita estar puesta en todo lo que Dios nos ha prometido. Amén. La fe está puesta en todo lo que Dios nos ha dicho. Entonces dice que Abraham mantuvo la fe puesta allí. Dice: sin dudar jamás. Cada día su fe, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Cada día, ¿qué le pasaba a su fe?
se hacía más fuerte. Cada día su fe se hacía más fuerte. Dice, y así él le daba honra a Dios. Es decir, Abraham aprendió un secreto que hoy Dios quiere que tú y yo también caminemos en él. Y este secreto es que cuando tú y yo adoramos a Dios, nuestra fe se vuelve ¿qué? Cada día más fuerte. Se hace cada vez más fuerte. Cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo le damos gloria a Dios, cuando tú y yo entendemos que no se trata de nosotros, cuando a mí me queda claro que se trata de lo que Dios ha hecho y lo que Él ha prometido hacer, y cuando yo levanto mi corazón en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad, mi fe se va a volver una fe cada vez mayor. Sería como si mi escudo que está así empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. No sé si lo estamos captando, pero cada vez que tú y yo adoramos, nuestra fe crece. Cada vez que tú y yo adoramos a Dios, nuestra fe crece. Hoy quizá tú y yo podamos voltear a ver nuestra vida y decir, Señor, necesito fe. Necesito hoy quizá recuperar mi casco de salvación. Quizá el enemigo hoy me ha tenido apabullado, derrotado, herido. Quizá el enemigo ha estado hablándome pensamientos de fracaso, de derrota, diciéndome, tú jamás vas a poder levantarte. Y eso ha hecho que mi fe sea una fe pequeña o una fe que ya está desvaneciéndose. Y hoy tú y yo adoramos a Dios, recordándole a Jesús lo que ha hecho por nosotros, recordando la salvación que hemos recibido por gracia. Empezamos a adorarle recordando que Él nos ha hecho sus hijos. Y entonces se empieza a fortalecer. Y seguimos adorando y el escudo está así. Y entonces el adversario viene y quiere y no puede. Y quiere y no puede. Y quiere hablar y ya no tiene cabida. Porque cada vez que adoramos, esto se vuelve más fuerte. Amén. Cada vez que tú y yo adoramos a Dios, este escudo se vuelve cada vez más y más fuerte. Y entonces tú y yo nos convertimos en una amenaza en contra del enemigo. Amén. ¿Están listos para fortalecer tu fe? ¿Te parece si nos ponemos de pie? Señor, hoy yo sé que quizá hay aquí personas que llegaron a este lugar diciendo, Dios, si hoy tú no me hablas, mi fe va a desaparecer. Me he sentido tan mal, he estado tan debilitado, tan lastimado, que hoy necesito que levantes mi fe. Y hoy, Señor, la respuesta de tu corazón es, adórame y vuélvete poderoso en la fe. Adórame y ve cómo tu fe se levanta. Reconoce lo que yo he hecho por ti y vive la salvación que yo tengo para ti. Levanta tus manos.
Empieza a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Empieza a glorificarle. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tengo todo, eres todo